De la polio al coronavirus, ¿cómo funcionó el Estado peronista en el caso de la poliomielitis, pero el Estado en general? Porque hay una historia que tiene que ver con la creación del Estado argentino y la reacción ante las epidemias. Estamos con la persona indicada, Karina Ramacciotti. Muchas gracias, Karina, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Karina es especialista en historia de las políticas sanitarias, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, coautora de Historia de la Salud y la Enfermedad bajo la lupa de las ciencias sociales. ¿Cómo es esto, Karina, que el Estado Nacional, la Argentina, se construye también a partir del modo en que administra las epidemias? Bueno, cuando la Argentina se inserta al mercado internacional como exportación, ¿no?, de bienes primarios, la gran comunicación que genera en términos poblacionales, la gran inmigración que se genera, también con las personas traen enfermedades, claro, en el gran movimiento poblacional que existe. Y entre las epidemias que se producen hay una en particular, no quiere decir que sea la primera, sí. Sino que fue importante en cuanto a la cantidad de muertes en muy poco tiempo, que es la fiebre amarilla de 1871. ¿Sí? Esta fiebre, esta epidemia, genera la muerte de la tercera parte de la ciudad de Buenos Aires en 3 meses. ¿Sí? Entonces esto genera, caos, desconcierto, cambio en los rituales vinculados a la muerte, que hasta ese momento estaban muy vinculados a la Iglesia Católica, y a partir de la cantidad de muertos que se producían, era necesario crear un nuevo cementerio, como fue el de la Chacarita, la movilización. El Estado se tenía que meter a administrar esos cuerpos. Exactamente, el Estado empieza a intervenir y hay toda una movilización también urbana, hay cambios poblacionales vinculados a la gente huye de la ciudad, abandona los conventillos, las familias de la alta sociedad, y empiezan a poblar las zonas norte, Tigre, San Isidro, toda esta zona, claro, Vicente López, en función de búsqueda de aires puros, claro, que permitieran oxigenar esos cuerpos y esa ciudad que estaba creciendo a un ritmo muy acelerado, claro, y no estaba acondicionada para poder soportar esa peste. Así que hay un proceso urbanístico que tiene que ver totalmente con una reacción ante la epidemia de fiebre amarilla. Primero, como suele pasar, se da en forma espontánea, sin mucho orden, con medidas muchas veces desordenadas. Lentamente empieza el Estado a hacerse cargo de la situación, y quizás hay algunos ejemplos que da cuenta, ¿no?, de cómo el Estado empieza a intervenir en esta intervención sanitaria. Por ejemplo, es la creación del Departamento Nacional de Higiene en 1880. Al poquito tiempo de esta fiebre se crea la institución que se va a hacer cargo de controlar, organizar, diseñar las políticas sanitarias. Claro, de alguna manera esa realidad de la enfermedad, de la epidemia, genera una institución del Estado clave. La urgencia, claro, ¿sí?, ya se venía debatiendo, la necesidad de que era necesario que el Estado se haga cargo de esto. Pero es la emergencia, el caos de la situación que hace que el Estado intervenga y posesione a los médicos en un lugar clave en esta organización estatal, ¿no? A partir de ese momento, el Estado, en manos de médicos, los médicos higienistas, como se llamaban en esa época, van a tener un rol preponderante en el diseño de las políticas sanitarias, en competencia con otras formas alternativas de curar. No es que antes no había formas de curar, pero estaba en manos de la curandería, ¿no?, de conocimientos populares. Claro, pero de alguna manera el laicismo entra también a la medicina. Exactamente, claro. El Estado, al hacerse cargo del control de, por ejemplo, la creación de un nuevo cementerio, el cementerio de la Chacarita, o la creación de un tren que iba de la zona céntrica de esa época, la zona de San Telmo, a Chacarita, que llamaba el tren de la muerte, que llevaba los cuerpos apilados rápidamente, claro, para evitar que esos cuerpos, claro, y que se propague la enfermedad. Karina, decías que 1/3 de la población de Buenos Aires Exactamente, en 3 meses. En 3 meses, ¿y cuántos habitantes tenía Buenos Aires en ese momento? Y ahí no tengo el dato preciso, pero ¿no?, muere, el tercio de la población porteña de ese momento. ¿Afectó a sectores vulnerables? A todos. Eso es lo que pasa muchas veces con las epidemias, ¿no?, que no distingue en cuanto a clase social. Es democrática. Exactamente, tiene un poder de democratización. Claro. Y eso es lo
que genera también miedos, ansiedades, afecta a las emociones, porque no se puede atribuir solamente a la suciedad de los sectores bajos, o a las malas costumbres, o a la falta de pudor de los sectores populares. Son epidemias que no distinguen clases. Y esto, como vos dijiste, tiene un efecto democratizador, que es lo que genera mucho miedo y ansiedades sociales. Ahora, Karina, en relación al coronavirus actual, estaba leyendo un artículo del New York Times que dice que ya empieza a haber reacciones xenófobas en relación a la comunidad china. ¿Pasó algo parecido con los inmigrantes que habían traído de alguna manera? ¿Se les reprochaba haber traído la fiebre amarilla? Acá lo que se dan, bueno, en cada epidemia, ¿no? hay un matiz particular. En la fiebre amarilla del fines del 19 es más de clase, ¿no? Hay un intento de estigmatizar a los pobres. Los pobres supuestamente serían los culpables de la propagación por sus malos hábitos de higiene, por la suciedad. Entonces hay un intento de culpar, pero no tanto por la nacionalidad, sino por la clase. ¿Sí? Esto es muy particular en la de fines del siglo XIX. Después cada una de las diferentes, hay como diferentes mecanismos de xenofobia o racismo, o también de cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, la que es muy interesante para ver es la de polio del 56. Ya vamos a esa. Tengo una pregunta más sobre la del 19. ¿Quién gobernaba la Argentina y quién gobernaba la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo fue esa relación y si hubo imputaciones políticas acerca de la responsabilidad de la epidemia? Bueno, siempre la política está en el centro de la escena de cualquier evento vinculado a una epidemia, ¿sí? Hay una frase que decía Ramón Carrillo, ministro de Salud durante el peronismo, que decía que remitiéndose a Wilde, que era un referente en la salud pública para 1871, que casi se lo lleva a él, como médico higienista prestigioso, el no saber qué hacer frente al brote del 71, ¿no? Que era una eminencia Wilde para esa época. Siempre la política está en medio, porque bueno, la epidemia, más allá de un ciclo biológico, científico que tiene, es necesario recursos, instituciones, mecanismos de prevención, generalmente aislamiento. Siempre, históricamente, si nosotros buscamos una larga continuidad, siempre lo que aparece es el aislamiento. ¿Sí? Y en Buenos Aires particularmente, y en el Estado Nacional, ¿cómo era esa relación? ¿Entre quiénes era esa relación? Bueno, el aislamiento en ese periodo tiene que ver con la isla Martín García, que era donde... no, pero la pregunta es política, digo, en términos de relación política entre quién gobernaba la Ciudad de Buenos Aires y quién gobernaba el Estado Nacional, a eso me refiero. Bueno, ahí estaba Avellaneda, ¿sí? Que es el que tiene que enfrentar el caos, ¿no? De lo que genera esta fiebre y las decisiones políticas que hay que tomar, ¿no? Y lo que está en el eje es la Comisión de Salubridad, de Salud Pública, que se lleva a dos prestigiosos higienistas como Cosme Argerich y Roque Pérez, que mueren producto de su intento de combatir... Mueren por la fiebre amarilla. Mueren de fiebre amarilla, que esto es muy interesante, que pasa en todas las epidemias. Siempre hay hay relatos heroicos, siempre hay muchas veces científicos o mujeres, enfermeras, ¿no? Que dan su vida, en pos de salvar a otros. Y hay otros que escapan, que huyen. En todas las epidemias esto se ve mucho en películas, en novelas, en registros culturales, narrativa que le da sentido a la epidemia. Que están estas dos miradas, la heroica, aquellos científicos que dan su vida por... El cuadro que más representa esta idea es el cuadro de Juan Manuel de Blanes, que es un episodio de la fiebre amarilla, que también es un parteagua en lo que es el arte en la historia plástica argentina. ¿Por qué, Karina? Blanes era un artista que no era de la primera línea de los artistas, de los pintores de la época. Es más, tenía bastantes críticas, no era de la primera plana. A partir de la exposición de este cuadro, que retoma más domesticado y mucho más suave la muerte, bueno, no tenemos el cuadro acá, pero es un cuadro que lo habrán visto muchas veces, porque es una mujer que está mamando y que muere en un conventillo, y abren la puerta, supuestamente, ¿no? Roque Pérez y Cosme Argerich, dos médicos de la época, que abren la puerta de un conventillo y encuentran tirada a esta mujer dando de mamar. Bueno, es un cuadro que se expone en lo que era en esa época el Teatro Colón, que es cerca de la Plaza de Mayo.
Y automáticamente es un éxito. Hay colas en la calle para ir a verlo. Ajá. Entonces esto convierte a un suceso de la vida real, tomado de la prensa. Blanes toma este episodio de un hecho real. Toma este hecho real, hace un cuadro más domesticado, o sea, no es un cuadro feo de ver, no es un cuadro desagradable, y es automáticamente un éxito popular. En esta época, 1870, no había ni redes, ni televisión, ni WhatsApp. Estaba retratando una realidad de la ciudad. El museo y el ir a ver un cuadro era un suceso de la vida de la gente común. Claro, además, ¿no? Y esto es un éxito, es un inmediato éxito, y lo convierte a Blanes en un artista pintor, o sea, artista muy importante, y que ha hecho muchísimas reproducciones y otros cuadros en Uruguay y también en la Argentina. O sea, la epidemia de fiebre amarilla también dándole el espacio de surgimiento a una forma creativa. Exactamente. ¿No? Interesante. Y después sobre la fiebre amarilla se han hecho películas, por ejemplo en 1940 hay uno que se llama, una película que se llama El Viejo Buenos Aires, y en el 2016 se vuelve a hacer una película, se llama Resurrección, argentina, retomando también una mirada diferente sobre la fiebre amarilla. O sea que vuelve. Karina, vamos al Estado peronista y la polio. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan puntual, tan importante esa epidemia y el modo en que el Estado funcionó? Bien, bueno, la polio de por sí es una enfermedad muy interesante porque no es del peronismo, se declara en 1936, ya en 1936 se convierte en una enfermedad que ya tenía índices importantes, no de muerte, ¿no? Porque eso es lo diferente para la época de la polio en relación a otras enfermedades. Otras enfermedades generaban la muerte, la polio no. Lo dramático de la polio es que afectaba a la gente, a los niños de pocos años, y los dejaba con grandes situaciones de parálisis, o con problemas pulmonares muy severos. Con rengueras y tenían que vivir en neumotórax. Entonces no era tanto los índices de mortalidad como otras epidemias, por ejemplo la gripe española del 18, que es así, es problemática en cuanto a los índices de mortalidad, sino por las consecuencias que generan la niñez. En el 36 ya se ve como un problema público, un problema que el Estado tenía que hacer algo. Hay debate parlamentario, hay el intento de crear un hospital que nunca se crea. Y ¿había un Ministerio de Salud? No, para esa época... un cosito, ahí está. Para 1936 lo que existe es el Departamento Nacional de Higiene, que ya en los 40 se convierte en la Dirección Nacional de Asistencia y Salud Pública, y luego es Secretaría y luego es Ministerio, ¿no? Son diferentes instancias administrativas. Entonces en el 36 ya la polio es un problema público, en donde el Estado tiene que hacer algo, para tratar de prevenir problemas mayores. Hay investigaciones en el tema, especialmente Estados Unidos, que tiene delantera en cuanto a investigación de la polio, pero acá había casos, pero no eran tan significativos como otros problemas sanitarios. Por ejemplo, tuberculosis, sífilis, ¿no? Otras urgencias sanitarias de la época. Hasta que en el 53 hay un brote muy importante durante el peronismo, hay un brote muy importante de polio, y ahí lo que también pasa en los brotes epidémicos, hay toda una intención de ocultar, de decir que era una psicosis de los médicos. Por parte del Estado. Del Estado, ¿Y el objetivo cuál era? Y evitar que en el gobierno, en el momento, se declarase que había una epidemia de polio. Pero por una cuestión de evitar el temor irracional de la población. Exactamente, eso, y a su vez es un problema político. Exactamente, o no ser criticado por la oposición. Siempre una epidemia es un problema político, siempre, bajo cualquier tipo de gobierno de turno. Entonces hay que tratar de minimizar los riesgos, ocultar, modificar las estadísticas, todo lo que muchas veces se escucha ahora en esto, bueno, pasa en todas las epidemias en la historia. Esto es muy recurrente en cuanto a línea de continuidad. ¿Cuántos casos hubo de Mira, polio? no tengo ahora el 53, yo no tengo las cifras, no me las recuerdo en este momento. Y el otro brote, que sí es el más recordado por la población, es el del 56, después de la caída del peronismo. Que es el del 56, después de la caída del peronismo, que es usado por los sectores antiperonistas para criticar al peronismo. Como un coletazo de las malas políticas. Exactamente, es usado políticamente para criticar al gobierno peronista. Tengo un dato de que en 1956 los casos fueron 6.490. ¿Ese es el orden más o menos de magnitud? Sí, no, realmente no tengo, no recuerdo las cifras exactas. ¿Y la mortalidad?
En ese caso... vuelvo otra vez, la mortalidad no es tan problemática. El problema de la polio es las secuelas que generan en la niñez. ¿Sí? Yo siempre cuento una anécdota vinculada a una institución creada durante el peronismo, que actualmente sigue en el Bajo Belgrano, que es lo que fue creado durante el peronismo, que es el hogar estudiantil, en el Bajo Flores, acá más cerquita, que es una institución que fue creada por la Fundación Eva Perón, que contaba con pileta, con cancha de básquet, una cancha muy bonita, con todas las instalaciones deportivas para la época, muy avanzada. Cuando viene el antiperonismo, bueno, es sabido que hay una destrucción, ¿no?, de muchas cuestiones del patrimonio vinculado al peronismo, ¿no? Robos, saqueos, destrucciones. Y esta institución es tomada porque era la única que estaba preparada para poder rehabilitar a la gente que tenía polio. Y se convierte hasta aún hoy sigue siendo, hoy es la sede del Andis, es un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Claro. Entonces, ahí es como una epidemia puede también marcar el destino de espacios públicos. Claro. Te iba a preguntar algo parecido en ese sentido de los médicos actuales, especialistas en infectología, insisten que la gripe A en 2009 dejó muchas enseñanzas porque haber estado un poco mal preparado para esos protocolos y que en este caso estarían mucho mejor alistados, ¿no?, ante el riesgo de una epidemia o una pandemia. ¿Qué aprendizajes fue generando el sistema sanitario argentino, el Estado argentino? Bueno, después de la fiebre amarilla, después de la polio, ¿cambió sustancialmente? Mira, yo creo que siempre dejan algo, bueno, lo negativo, las muertes o las lesiones, la rehabilitación, pero siempre hay muchos efectos positivos en cuanto, por ejemplo, el avance en la investigación científica, ¿sí? O en la polio, por ejemplo, se genera, se estimula la creación de las terapistas ocupacionales, que eran las mujeres, generalmente una profesión muy feminizada, que estaban a cargo de la rehabilitación de las personas que quedaban con lesiones. Acá en la Argentina la terapia ocupacional está de la mano de la polio, ¿sí? O por ejemplo, la kinesiología, la rehabilitación, ¿sí? Y la ciencia, el que el Estado decida poner dinero y presupuestos públicos para investigar determinadas dolencias. Y después en las culturas populares lo que se genera es mejora los mecanismos de la prevención, ¿sí? Yo recuerdo, y bueno, muchas de las personas que nos están escuchando lo deben acordar, en la gripe A, cómo se habían acentuado los mecanismos del uso del alcohol en gel, que en cualquier lugar público había alcohol, había jabón, había papel. Pero empezaba a producir alergias porque había un uso excesivo, ¿no?, del alcohol. Y esto no siempre se mantiene, ¿no? A veces, muchas veces por cuestiones presupuestarias, no siempre se mantienen estos niveles que siempre se logran después de una epidemia. Siempre los estándares de higiene mejoran luego de una epidemia y no siempre se sostienen con el tiempo. Karina, ¿en qué momento la salud de la población se convierte ante la percepción de la opinión pública como una obligación del Estado protegerla? Bueno, esto es un proceso, es algo histórico, ¿no? Esto tiene mucho que ver en la Argentina, por lo menos con, bueno, cómo el Estado empieza a intervenir, empieza a hacer obras públicas. Vuelvo otra vez a la fiebre amarilla. Es clave porque, por ejemplo... Ahí el Estado encuentra un rol de alguna manera. Fundamental, aparte empieza, por ejemplo, a hacer... es la época de la escuela pública, es la época de la salud pública, se crea obras sanitarias, el agua va a ser clave para la limpieza y para la higienización de las ciudades, ¿sí? Entonces, y otra vez, los ingenieros sanitarios, los médicos, colaborando desde el Estado para construir obras públicas, hospitales... ¿no? Y agua potable para higienizar. De distintas relaciones causales, ¿no? Me acuerdo en Gran Bretaña, también en Londres sucedió con ciertas enfermedades que se expandían en Londres, cómo descubrieron que se trataba del agua, que había que, bueno, invertir en una infraestructura de distribución del agua mucho más moderna. Es clave, 2x3, aún hoy sigue habiendo en los hospitales públicos campañas muy enfáticas para estimular la higiene en los hospitales, que supuestamente uno pensaría que están en buenas condiciones de higiene, pero no siempre está internalizado la importancia de la higiene como un mecanismo de prevención. A pesar de que ha pasado muchos periodos y las campañas, otro legado de estas epidemias, son las campañas de prevención, como también el Estado y también la sociedad civil empieza a activar mecanismos, propagandas, ya sea en cartelería, en
radio, en televisión, Karina, para aumentar la prevención de enfermedades. Hablabas de, bueno, que siempre toda epidemia está atravesada por la política, en el sentido de que la oposición le reprocha a quien administra el sistema de salud del momento una cierta, le imputa una cierta responsabilidad en una epidemia que se vuelve epidemia, efectivamente, más incontrolable. Ahora, ¿hay otra manera de que la política atraviese una epidemia? ¿Cómo pensar que el uso político de la epidemia por parte de la clase política en el poder, eso también se da de alguna manera? Siempre, o sea, siempre es claro, parte del proceso, ¿no? Y de la oposición y del oficialismo, ¿no? Muchas veces lo que se hace es o minimizar, negar cifras, decir que es una psicosis de los médicos, pero que no pasa nada. ¿Una política populista, distribucionista también con la salud? Y la oposición muchas veces lo que hace es al revés, ¿no? Es decir, no, esto es un caos, es una epidemia, algo hay que hacer, el gobierno no está haciendo nada. Esto, repito, se puede atravesar en todos los gobiernos, ¿no? Como las diferentes fuerzas políticas o minimizan o a su vez ensalzan las cifras o aumentan las cifras. Pero más allá de minimizar y ensalzar, también hay un uso político en términos de recursos de la salud que empiezan a jugar en esta estrategia distribucionista o redistribucionista por parte del Estado. Sin lugar a dudas. ¿Cómo se dio en el tema del polio, un ejemplo para, hay muchos, ¿no? Pero bueno, un ejemplo, durante el peronismo en 1949 se consideraba, dentro de la corporación médica, consideraba que la viruela ya no tenía que existir como materia que se debía enseñar en las universidades porque no existía, porque ya había vacuna, la vacuna había reducido los niveles de contagio de la viruela, entonces se decía que debía ser erradicada como materia, hasta que vino un brote de viruela en 1949. Esto para cualquier gobierno de turno es un problema político, porque una enfermedad que se consideraba erradicada, viene un brote. Entonces, automáticamente lo que hace el gobierno de turno es aumentar las partidas presupuestarias para producir vacunas, ¿sí? Y aumentar, por ejemplo, el horario de vacunación en los hospitales o en las fábricas o en los regimientos militares, que eran los lugares donde se y en las escuelas. Sobreactúa de alguna manera la reacción. Para reducir el brote y que lo logra. Y en el mismo momento donde los índices de viruela habían empezado a bajar, porque actúa rápidamente para evitar el contagio de viruela, aparecen los primeros brotes de polio. Que lo dramático de la polio, que es hasta el 62 no hay vacuna. Entonces eso genera, como pasa ahora... Esa es la Sabin, ¿no? Primero, sí, hay dos vacunas. La Sabin es la oral, la de gusto azucarado, la más popular y la que erradicó rápidamente la polio. Siempre pasa, actualmente lo estamos viendo también, que hay un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Y porque no hay vacunas, porque no hay retrovirus, porque no sabemos bien dónde se contagia, en los mecanismos del contagio. Y si yo escuchaba antes, ¿no? Si se pone el barbijo sí o no, porque el barbijo algunos dicen que no, porque genera humedad, entonces es una zona húmeda que favorece el contagio. Entonces todas estas cuestiones es por la incertidumbre de la enfermedad, no se sabe. Desafía el conocimiento. Exactamente, y empuja la investigación científica. Y desafía las políticas públicas, ¿no? Basadas, en el mejor de los casos, en conocimiento. Empujan las dos cosas. A la ciencia, ¿sí? Porque entonces hay que investigar, hay que estudiar, ¿sí? Y al Estado, que tiene que financiar la ciencia, y tiene que tomar medidas urgentes para evitar el contagio y que sea un problema político, porque para los gobiernos estos problemas son problemas políticos de envergadura que pueden voltear a cualquier gobernante de turno, a cualquier ministro de salud. Son problemas severos, políticos. Interesantísimo, Karina Ramazziotti. Muchísimas gracias. Gracias realmente. a vos. Política, políticas de enfermedades, los usos políticos de las